Muy buenos días, 7 de la mañana con 1 minuto. Estamos listos para iniciar la primera emisión de Noticias 7 este día lunes 3 de julio del 2023, primer día laboral de este séptimo mes del año. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan a través del telégrafo.com.es, en Ecuador TV.es, además en el dial Pública FM y a través de nuestras plataformas digitales. Compañeros, nuevo mes, nuevo inicio de semana. ¿Cómo están? Buenos días. Hola Meche, André, Lautaro y a todos nuestros amigos que nos siguen. Pues así, nuevo mes, nueva energía también para empezar este séptimo mes del año, y tenemos muchísima información porque desde el sábado 1 de julio se empezó a aplicar ya varias medidas tomadas e implementadas en la última reforma tributaria, entre ellas la deducción de gastos personales y también el impuesto a eventos culturales como al cine, que ha causado muchos cuestionamientos. Le vamos a contar de qué se trata, qué tiene que considerar y también cómo deberá hacer esta nueva declaración de sus gastos personales para aplicarse a la reforma. Compañeros, muy buenos días, amigos televidentes, radio escuchas, pero lastimosamente también julio empieza con nuevas masacres, nuevos hechos violentos que el fin de semana sucedieron tanto en Guayaquil como en Babahoyo. Tenemos un reporte completo de lo que ha sucedido. Y no solo eso, porque en julio también tendremos muchísima actividad electoral. Les tenemos también el calendario, cuáles son los siguientes pasos, qué va a ocurrir en los siguientes días, así que quédense aquí en Noticias 7. Claro que sí, los invitamos a que nos acompañen durante esta hora de información. Aquí iniciamos. El pasado 1 de julio hubo un ataque armado en el Guasmo Sur, en Guayaquil. 5 trabajadores fueron asesinados en la avenida Cacique Tomalay, 25 de julio. Las víctimas tenían uniformes de una empresa que prestaba servicios en el puerto marítimo. Según ha contado a medios de comunicaciones quienes fueron testigos de este evento, los trabajadores fueron interceptados por un vehículo Vitara color plomo. De ahí se bajaron varios sujetos con armas largas que luego dispararon y huyeron. Los trabajadores estaban descansando, según han contado los testigos, cuando fueron atacados. Al lugar llegó personal de criminalística para tomar el debido procedimiento y la policía encontró ahí varios indicios balísticos. Una de las víctimas ya fue identificada y se confirmó que no tenía antecedentes penales, mientras que las demás aún siguen sin ser identificadas. Esto pasó en el Guasmo Sur de Guayaquil, pero atención porque no fue el único caso violento en el país y en el litoral ecuatoriano, porque otra balacera también se registró, pero en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, donde ahí fueron acribilladas 5 personas también, y este crimen sucedió en cambio el viernes en un billar de la parroquia La Unión. Estaban jugando, un grupo de personas, se estaban filmando inclusive con sus celulares, y llegaron hombres armados y dispararon contra todos los que se encontraban en ese lugar. Bien, hasta el momento la Policía Nacional no se ha referido a estos ataques ni ha dado mayores detalles al respecto. Hasta la fecha, la impugnación a la candidatura del presidencial de Javier Hervas no ha sido subsanada. Esto impide que inicie la campaña electoral para los binomios que aspiran a ganar los comicios el 20 de agosto. Repasemos a continuación este calendario electoral. Todo indica que el martes 4 de julio no se iniciará con la campaña electoral para que los 8 binomios presidenciales inscritos presenten sus propuestas en un mes más del tiempo original establecido para los comicios anticipados. Esto porque en el Tribunal Contencioso Electoral sigue en análisis el recurso planteado por el Movimiento Revolución Ciudadana contra la candidatura de Javier Hervas de Reto, a quien denuncian de tener cuentas en paraísos fiscales. El argumento del empresario, aparte de negar las acusaciones, se centra en el corto plazo que habría para la etapa proselitista. Está bien que entreguemos los destinos de nuestro país para una campaña de solamente 7 días. ¿Qué propuestas, qué debate puede haber? Y es que el TCE tendría hasta finales de julio para resolver la impugnación, por lo que recién el 6 de agosto se proclamarían las candidaturas oficiales y... Una campaña electoral desde el 8 de agosto al 17 de agosto. Es decir, habrá solo 10 días para la promoción electoral de los binomios, de los cuales 7 ya están en firme. A menos que este fin de semana ya exista un pronunciamiento del TCE y entonces el Consejo Nacional Electoral pueda determinar si la campaña se adelanta o no.
En todo caso, y volviendo al calendario electoral, con la entrada a julio, en este mes corresponde la siguiente fase del proceso. La notificación a todos los miembros de las juntas receptoras del voto iniciaremos a partir del 4 de julio hasta el 3 de agosto y también daremos paso a una capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto desde el 5 de julio hasta el 20 de agosto. Un primer simulacro que tendremos que será el 30 de julio, el debate presidencial el 13 de agosto y también nuestro segundo simulacro el mismo día, el 13 de agosto, domingo. Y respecto a la impresión de las papeletas electorales, esto también tendrá que esperar hasta que se conozca si el binomio Javier Herbas Luz Marina Vega es apto para terciar en las presidenciales del 20 de agosto. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, y sigamos repasando información electoral. Sobre los asambleístas nacionales, hay 2 listas que aún están siendo revisadas por el Tribunal Contencioso Electoral y también por el CNE. Es decir, de las 9 que presentaron candidatos, hay 7 organizaciones políticas que ya tienen estas candidaturas en firme y 2 están pendientes. Y algo relacionado a las elecciones es la respuesta, esto es algo curioso, que dio la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaína Ecoaviz, en una entrevista. Ahí habló sobre la campaña política y dijo que los alcaldes y prefectos de Ecuador sí pueden hacer campaña en territorio y apoyar abiertamente a los candidatos de su preferencia, siempre que sea fuera del horario de trabajo, no utilicen recursos del Estado y lo hagan cuando la campaña haya iniciado oficialmente. Es decir, hasta el momento sabemos que es a partir del 8 de agosto. Sin embargo, enfatizó que la campaña aún no ha comenzado justamente, Andrea, por lo tanto, cualquier actividad en territorio de los aspirantes donde participen alcaldes y prefectos está prohibida, porque como vimos en el reportaje, se tenía que esperar a quizás que el fin de semana se pronuncie el TSE, pero esto no ha sucedido, por ende, Herbas todavía está en proceso de que se analice la impugnación presentada por Revolución Ciudadana y todo indica que a finales del mes entonces habría ya el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral para saber si el empresario quiteño puede o no ser candidato. Él ha dicho que no tiene paraísos fiscales y que su único paraíso son sus empresas en la provincia de Cotopaxi. 7 de la mañana, 8 minutos. En la provincia de Orellana, las comunidades quichuas y guaraníes son parte de actividades variadas como la producción y exportación de chocolate a Suiza. A esta hora nos enlazamos ya con nuestra compañera Miriam Zambrano, quien hizo un recorrido por el sector y nos tiene más detalles. Adelante. Así es, compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Nos encontramos en el bloque 31, acá en el Yasuní, en donde ya cumplimos nuestro 5.º día de travesía. Hemos visitado algunas comunidades para conocer cuál es la realidad y cómo viven acá los pobladores de este sector. Y también hemos podido constatar algunos avances. Entre ellos pueden creer que tienen una planta procesadora de cacao en donde hacen chocolate para exportar a Suiza. Así es, esto y mucho más les contamos en el siguiente video. Doña Flora tiene 66 años y apenas hace 6 meses vio salir agua potable por los grifos de su vivienda. Es que ya sentí bien, pues ya feliz, me sentí ya no cojo del río, yo llegaba cansada acá y en todo eso, entonces ya nos dio ese agua, salió y ya estoy feliz aquí. Ya cojo de aquí nomás ya. Según cuenta, antes lavar la ropa le tomaba por lo menos 4 horas. Y ahora ya no, ya estoy como es lavando por ahí nomás. Hoy su realidad y la de 19 familias es otra desde que entró en operación esta planta de tratamiento de agua en la comunidad de Boca Tiputini, en la provincia de Orellana. Que era peligroso porque no se sabía qué podíamos estar consumiendo, si era agua limpia o con microbios, entonces y gracias a eso pues ya tenemos una vida limpia. El agua se extrae de pozos naturales que se encuentran bajo tierra y pasan por un proceso de tratamiento para eliminar minerales como el hierro, hasta quedar óptima para añadirle cloro y almacenar en esta reserva a 19 metros de altura, desde la cual se distribuye a las viviendas. Y todavía pues en unos lapsos de unos 6 meses todavía está en construcción, está por acá abajo, pero sí nos van a dar lo que es las baterías sanitarias, entonces allá viene lo que es para ducharse uno. Pero eso no es todo. Acá también se produce cacao y delfino.
En la comunidad de Samona se encuentra la planta procesadora, en donde hoy por hoy se producen 12.000 barras de chocolate al año para exportar a Suiza. Yo me siento, como orgullosa por lo que de nuestro pensamiento, nuestra idea sacamos para poder ayudar a nuestros hijos, para la educación más que todo, y ahora ya nos está dando fruto este emprendimiento. 2 años les tomó cumplir con los altos estándares de calidad europeos para poder comercializar este producto que al día de hoy da empleo a 20 comuneros. Este es el día a día de las comunidades aledañas al bloque 43, objeto de la consulta popular del próximo 20 de agosto. Con cámaras de Eduardo Navas, Miriam Zambrano, Noticias 7. Bueno, eso es solo algo de lo que hemos podido vivir en estos días de travesía acá en la Amazonía ecuatoriana. Cabe mencionar que a mis espaldas se encuentra el río Napo, la principal vía fluvial por la que nos hemos movilizado todos estos días. También hoy iremos a nuestra última visita a una comunidad guaraní y esa información también la tendremos en nuestras próximas entregas. Comentarles que el clima ha estado también increíble, unos días de mucho calor intenso y también de lluvia. Según las comunidades de acá, no hay una estación definida, puede hacer muchísimo sol, como en la tarde también puede llover, y eso es lo que hemos vivido nosotros acá. Dicho esto, nada más me queda decirles que el día de mañana estaremos nuevamente en el estudio compartiendo con ustedes muchas más de estas experiencias. Con eso me despido, compañeros, continúan ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a nuestra compañera Miriam Zambrano por este completo informe, bueno, al pie del río Napo, y no sé ustedes, compañeros, pero además de la importante información también, ese chocolate ecuatoriano de exportación a Suiza, pues valía la pena verlo, y también pues nos antojamos mucho a esta hora de la mañana, ¿no es cierto? Qué maravillas que se encuentran en nuestra Amazonía. Noticias positivas que también nos alegran esta semana, delicioso ese chocolate, Miche. Así es, bueno, vamos a continuar ahora retomando el tema electoral, y en un comunicado, las comunas quichua del cantón Aguarico señalaron que después de haber realizado una asamblea general decidieron apoyar el no en la consulta popular que pretende dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní ITT. Así es, esto se había anunciado ya por parte de las 16 comunidades quichuas y también guaraníes que están en esta zona de influencia, sobre todo alrededor del bloque 43, que iban a respaldar la campaña por el no. Además, también hay que recordar que de las 13 organizaciones que estuvieron inscritas en el CNE para hacer también campaña dentro de la consulta popular del Yasuní, el CNE ya informó que calificó solamente a 9, y esas 9 organizaciones será a las que se les distribuye el fondo partidista que está también pues destinado para la campaña, que será tanto para el sí y tanto para el no. Eso es lo que mencionaban algunos de los colectivos ambientalistas, es que se ha reducido este monto que se les iba a dar a cada uno porque finalmente fueron calificadas 9 organizaciones. 7 de la mañana, 14 minutos. El impuesto a la salida de divisas bajó a 3,5 de 3,7% desde este 1 de julio pasado. Se trata de la segunda de las 3 reducciones previstas en la tarifa de este impuesto para el 2023. La primera reducción del año fue en febrero, cuando la tarifa pasó del 4% al 3,75%. Y la última reducción de la tarifa del impuesto para este año está prevista el próximo 31 de diciembre, cuando bajará al 2%. Esto podría beneficiar a las personas naturales cuando viajan al extranjero y llevan, por ejemplo, dinero en efectivo o usan sus tarjetas de crédito y débito para hacer compras en el exterior. Utilizan sus tarjetas de crédito y débito para pagar bienes y servicios de empresas extranjeras, o para las personas que envían dinero a familiares o amigos al exterior a través de couriers, de remesas o de transferencias bancarias. Ahora, el gobierno nacional ha prometido que hasta el final del mandato, es decir, en noviembre del 2025, el impuesto de salida de divisas bajará al 0%, es lo que he dicho. Inclusive ayer se pronunció el presidente Lasso también sobre la reducción de impuestos, esto como parte del siguiente tema que vamos a ver a continuación. Así es, porque desde este sábado 1 de julio entraron en vigencia las últimas reformas tributarias. En el siguiente reportaje les vamos a contar cuáles son los principales cambios a tomar, principalmente al hacer la declaración del impuesto a la renta. Presta atención.
Con la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar, desde este 1 de julio, las personas naturales podrán reducir hasta $15,294 al año en gastos personales. Esto es 3 veces más de lo que actualmente está permitido. Los conceptos de gastos pueden ser salud, educación, vivienda, arte, deporte, cultura, alimentación, vestuario y también manutención de mascotas. El deducible dependerá también de sus cargas familiares. Cada contribuyente puede registrar hasta un máximo de 5 cargas, que pueden ser padres, cónyuges o parejas de unión de hecho, o hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad, y también que no perciban ingresos grabados y que sean dependientes del sujeto pasivo. Es decir, si usted tiene 2 cargas familiares y un salario de $2,000, ya no pagará impuesto a la renta. También con esta reforma, quienes tengan cargas familiares con enfermedades catastróficas raras o huérfanas tendrán derecho al máximo de los gastos deducibles. Para poder acogerse a estos cambios, debe actualizar su cálculo de retención del impuesto a la renta en el formulario de gastos personales. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y también comentando acerca de estos cambios que se han incluido en la reforma tributaria, otro de los aspectos que también empezó a regir desde el sábado anterior es el grabado del 12% del IVA para los impuestos culturales. ¿Qué se consideran impuestos culturales? Puede ser entradas al cine, teatro, también eventos deportivos, aunque no está claro todavía. El SRI había dicho que ellos en las próximas semanas emitirán una resolución respecto a esto para detallar cómo se va a aplicar también este incremento de tributos como les decimos, en lo que se consideran espectáculos y eventos públicos. Y en el tema de las apuestas, sobre todo deportivas, de pronósticos que son en internet, también es interesante que ahora entonces toda compañía extranjera que busque tener su actividad aquí en el país lo puede hacer y tiene que pagar un impuesto, pero si es una empresa extranjera, usted como apostador gana X cantidad y tiene que traer el 15%, esa es parte del tributo que ahora se lo aplica. ¿Qué es lo que buscan generar? Que estas compañías de afuera puedan venir al país y pagar toda la serie de impuestos que tienen que ser ya constituidos, pero de lo contrario, entonces ese es un rubro que tiene que asumir el usuario de estas plataformas que hoy por hoy son muy populares, por cierto. Y este fin de semana ya hubo varios sectores como la Casa de la Cultura que se refirieron a este cambio pues en los impuestos, y ellos señalaron que esta iniciativa puede ser un duro golpe a la música, cultura, artistas y empresarios que dependen de esta actividad. Lo mismo desde el sector deportivo, pues las entradas a partidos de fútbol no se graban con IVA y ahora sí. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Pro cuestionaron esto, considerando que puede afectar al desarrollo del deporte nacional. Por lo pronto, aún sigue pendiente conocer cómo se impondrán otros tributos como el IVA en las actividades de apuestas deportivas. Solo para poner en contexto, con esta última reforma tributaria, según ha dicho el SRI, el gobierno busca recaudar al menos $10 millones, tomando en consideración que en el año 2022 las ventas de estas empresas pues fueron muy grandes, fueron enormes de la recaudación que se presentaron, así que se espera entonces que estas empresas pues traigan los impuestos acá a nuestro país. Justamente del tema deportivo, fueron en 2022, el dato exacto, $150 millones que no grabaron un centavo de IVA. Por eso es que ahora se impulsa esta reforma, pero como tú dijiste, todavía no está claro cómo esto se va a aplicar. 7 de la mañana con 19 minutos, vamos a irnos a una pausa y regresamos con más información, no se vayan. Regreso, más información, amigos, para contarles: este sábado 1 de julio se llevó a cabo el desfile del orgullo en Quito. Los asistentes disfrutaron de un cierre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con mucho color y diversidad se vivió el desfile del orgullo en Quito. Cientos de asistentes acompañaron a los simpatizantes, que llevaron insignias, carteles y cánticos de celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. El evento contó con artistas, carros alegóricos, presentaciones y alegría en todo su recorrido. La convocatoria fue a las 3 de la tarde e iniciaron el recorrido con destino al Ágora de la Casa de la Cultura. Los distintos colectivos y ciudadanos que participaron expresaron que continúan luchando por la igualdad y la
la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Por lo que en realidad nos corresponde, no es pelear un derecho, es pelear nuestra libertad, es pelear nuestro campo de vida. Queremos seguir adelante, queremos que nos respeten. No somos más ni menos que nadie. Más colaborar, estamos marchando por nuestros derechos y estamos marchando para que seamos más visibles en la sociedad, ¿no? El evento de cierre fue en el Ágora de la Casa de la Cultura. Inició alrededor de las 6 de la tarde y contó con varias presentaciones musicales con diferentes artistas y baile. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, y no solo se llevó aquí en Quito este desfile, sino también en la ciudad de Guayaquil. Y recordemos que la anterior semana hubo discrepancias entre este colectivo y el municipio de Guayaquil por el lugar en donde se realizaría el desfile. Sin embargo, para terminar la semana pasada, jueves, viernes, se reunieron con el municipio de Guayaquil y se pusieron algunos parámetros, entre ellos que no haya disturbios, y eso fue lo que se cumplió el día sábado 1 de julio. No hubo incidentes en la marcha, lo que sí hubo fue carteles también que incluso... Politizados, ¿no? Politizados y que causaron una reacción del alcalde Aquiles Álvarez. Yo creo que se lo puede decir. Había un cartel que decía Aquiles Marcho, haciendo también pues broma con el nombre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Lo cierto es que sí, no hubo incidentes, fue pacífico, excepto por ciertos reclamos de que había un fuerte olor a droga y que no se pudo controlar, y también que se estaban vendiendo bebidas alcohólicas durante toda esta marcha que, como ya lo hemos dicho, sí, inició en la avenida 9 de octubre, en el Malecón, y llegó hasta la Plaza Colón en el Cerro Santa Ana, un recorrido de 2 horas. Hubo presencia también de varios políticos y sin embargo se llevó todo con tranquilidad, al igual que esto que estamos observando en Quito y en otras ciudades que también se estaba planificando. Bueno, dice Plaza Colón, perdón, no fue el lugar que se estaba destinado y que se había asistido, no era el original, cambió a última hora. Solo por mencionar, no solo este movimiento es mundial, este fin de semana hubo en varios países del mundo también, en varias ciudades, estas marchas por el orgullo LGBTIQ+, y además también todo el mes, ¿no? Se considera el mes del orgullo. Aquí en Ecuador específicamente, los organizadores mencionaban que este año específicamente la marcha era por 3 aspectos fundamentales, en temas de acceso a educación, a empleo y también a justicia para este colectivo. Según los datos que ellos mencionan, el 58% de las personas del movimiento LGBTIQ+, no tienen un empleo adecuado y al menos el 65% ha sufrido algún tipo de violencia y discriminación. Mira, esas son las imágenes de Guayaquil. Ahí estamos observando entonces. Alrededor de 50.000 personas se movilizaron en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál era el problema? Originalmente se solicitó por 10 horas el permiso para marchar por la avenida 9 de octubre y el municipio dijo que necesitaban crear una normativa o reglamento no solamente para las marchas de los colectivos LGTBI, sino también para cuando haya eventos religiosos, políticos, hasta deportivos, y por eso es que tenían que normar la manera de que eso no influya o no altere al tráfico, al turismo y a la actividad comercial. Por eso solamente fueron 2 horas, que finalmente, como vemos, gran cantidad de personas, se realizó sin ningún tipo de inconveniente ni novedad, aunque también, reiteramos, hubo críticas al alcalde y a Dayan Rodríguez, que es la presidenta o la directora de la Federación Nacional de Cámaras LGBTI. Así es, pero no fue la única concentración que hubo, al menos en la capital. También hay que decirlo, este fin de semana tuvimos una de las carreras más importantes en la capital, que coincidió justo con el 1 de julio, ¿no? Fue la carrera de las iglesias, esta carrera nocturna que se realiza todos los años en la capital y en donde tampoco hubo incidentes. Bueno, y que es muy concurrida, ¿no? Generalmente cuando salen las entradas se terminan en 24, máximo 48 horas, y este año no fue la excepción. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los pobladores del archipiélago de Galápagos que tienen dificultad, lamentablemente, para adquirir alimentos de primera necesidad a causa del desabastecimiento provocado en la avería en una de las embarcaciones encargadas de realizar este servicio. El presidente Guillermo Lasso y su gabinete visitaron las islas y ya anunciaron acciones. El barco que 2 veces al mes abastecía a las Islas Galápagos de gas y alimentos quedó fuera de servicio y por ende las más de 25.000 personas que habitan la región insular sufren por la escasez de productos. Este problema no viene de ahora, viene desde el año 2014, cuando se cambió de paletizado, de transporte paletizado a transporte
con containers. Las autoridades locales solicitaron ayuda al gobierno central para enfrentar estas adversidades porque no hay manera de cubrir las 9.000 toneladas con un solo barco disponible. Podremos solucionar el problema cuando tengamos 3 barcos. Hoy tenemos un solo barco que es el Fusion, que tiene una capacidad de 3.500 toneladas. Necesitamos un barco nuevo que hace 3 meses están todos los requisitos, entiendo, de 6 oferentes, pero hasta ahora no hay nada. Y el reemplazo del Isla de la Plata. La solución fue la siguiente. Y el buque Cygnus reemplazará al Isla de la Plata y llegará el 11 de julio a San Cristóbal. Pero además, 6 vuelos de la Fuerza Aérea y 2 barcos de la Marina llevan desde el jueves productos como alimentos perecibles, huevos, alimentos para desayuno escolar, medicinas con más de 300 kilogramos durante esta semana, gas, agua y otras bebidas, alimento para las aves y para el ganado porcino, repuestos, material para la construcción. Pero aprovechando la visita del presidente y de su gabinete ejecutivo, se planteó el problema de la falta de financiamiento para proyectos de agua potable y saneamiento. Tenemos un plan maestro de alcantarillado que está alrededor de los 8 millones de dólares. La corporación Ocean Finance donará 20 millones de dólares para resolver estos problemas que aquejan a las 3 islas más pobladas del archipiélago. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bien, y ya se ha informado que este fin de semana precisamente inició la operación del barco Cygnus. Este barco llegará a las Islas Galápagos a abastecer de todo lo que se necesita ahí, pero no lo hará inmediatamente. Tendrá que llevar entonces contenedores con todos los productos de primera necesidad, sobre todo para las islas, y se espera que a mediados de este mes de julio ingrese a las Islas Galápagos el nuevo barco Cygnus. El problema en Galápagos es grave porque los comerciantes no han podido recibir el 40% de sus mercancías. Reiteramos las cifras, son 3.500 toneladas las que estaban llegando con un solo barco y necesitan 9.000 para cubrir toda la demanda de este archipiélago en el que hay 3 cantones, 3 ciudades grandes en las diferentes islas y son 25.000 personas aproximadamente que residen allí, sin contar con los turistas que llegan al año. De hecho, nosotros pudimos tener un equipo de Noticias 7 allí y constató Edison Saavedra el problema sobre todo del gas también, que eso afecta muchísimo. Así es, y hay que decirlo también porque se informó que el Ministerio de Transporte autorizó a varios buques, estos son Fusión 2, Tania 2 y Paola, que trasladen productos en las rutas 1, 2 y 3, además de que se ha también ya decidido que una aeronave de la Armada pues haga un puente aéreo para llevar productos perecederos hasta las islas con el fin de responder a la demanda que, como bien lo dices, lo habíamos también constatado con un equipo periodístico de Noticias 7. Y las Islas Encantadas ahora cuentan con una nueva ruta aérea con una programación de 2 vuelos semanales. Esto entre Manta y Galápagos. La ruta es directa con el despegue del vuelo desde el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro con dirección al Aeropuerto Ecológico de Galápagos en Baltra y con una ocupación de más del 80% del avión. La aerolínea tendrá vuelos los días domingos y miércoles en aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros y una oferta cercana a las 3.000 sillas mensuales. Interesante esto porque hasta antes de esta noticia solamente se podía llegar a Galápagos desde los aeropuertos de Quito y de Guayaquil. Vuelos internacionales tampoco están permitidos, esto para controlar la cantidad de turistas que ingresen al archipiélago. Era muy común entonces que la gente de otros países llegara primero a la capital o a Guayaquil, hacían turismo y luego se los llevaban en los tour operadoras hacia Galápagos. Bueno, ahora entonces Manta también se suma, son 3 ciudades entonces que tienen conexión directa con la región insular, con este sitio tan turístico para nuestro país. Y como otro punto final es que también se va a desembolsar 1.7 millones de dólares para proyectos del Banco de Desarrollo Ecuatoriano para prevenir el fenómeno del Niño, eso como para terminar el tema de las Islas Galápagos. Bueno, y durante un conversatorio con medios de comunicación en otros temas, vamos a hablar del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y el gerente del Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, informaron que este sistema de transporte operará oficialmente desde el 1 de diciembre. Villacrés señaló que para ese día estarán habilitadas todas las paradas y serán funcionales al 100%, además de que el metro estará activo durante 15 horas diarias. En diciembre, han dicho ellos, será una primera fase de operación, pues se estima que el metro funcione totalmente
totalmente a mediados del 2024 y con esto se suma nuevamente una fecha más, amigos, para la inauguración del Metro de Quito. Escuchemos 1 de diciembre que estaba completo, funcional 100% y hay una fecha más en el 2024. Muy bien, entonces escuchamos qué es lo que han dicho la autoridad. Será el 1 de diciembre. Con eso yo diría que desterramos este cuento del gallo pelón, esto de hoy sí, mañana no, probablemente después. No, ahí hay una fecha técnica establecida. Porque lo que no me voy a prestar es para hacer la inauguración de la reinauguración de la reinauguración. Eso no, en lo absoluto. Por eso no es menor el detalle de pasar de estas 4 horas que hacían pruebas a 15 horas de funcionamiento continuo. Y bueno, como contexto, para la gente, sobre todo los que no viven en Quito, el metro tuvo estas operaciones de prueba, se puede llamar de cierta manera, que era durante cierto lapso. Era en la mañana, eran 3 horas, 4 horas aproximadamente que uno podía utilizarlo y lo mismo en la tarde. Pero esto para que la gente pueda aprender, era una especie de inducción. Ahora lo que sí nos llama la atención es que la autoridad dice, y seguramente lo van a explicar mejor hoy en el informe que da siempre Pavel Muñoz, de estas 15 horas de prueba. Lo que no han especificado también es el tema del cobro, que era uno de los problemas que impidió que el metro funcione. Lo que sí es cierto es que el metro como tal, listo para toda la gente, para todos los usuarios, en 2024 se habla de marzo o inclusive mayo del 2024 que ya podría ser habilitado completamente y funcionar. Hasta entonces lo que están pensando son pruebas para que la gente pueda saber cómo utilizar este sistema, que por cierto, yo sí me subí y les digo que fue una buena experiencia cuando lo pude intentar. Ahora, lo que han aclarado es que hay una primera fase que será diciembre 2023, pero que ya estarán habilitadas al 100% todas las paradas. Esto no está explicado, como tú bien dices, Lautaro, será que en los próximos días, esperamos que incluso el día de hoy pueda explicarse mejor esto, porque sí será funcional totalmente el metro en 2024 y ahí se estima que también puedan estar unificados y aplicado también este sistema de cobro que sea no solamente para el Metro de Quito, sino que se pueda aplicar con el resto del sistema de transporte público aquí en la capital. Y se llamaría la tarjeta ciudad, eso es entonces aún lo que se tiene que definir, pero ya se ha adelantado que podría ser, por ejemplo, a través de un código QR o a través de las mismas tarjetas de los bancos privados que se podrían utilizar. Pero lo que también llama la atención es que, y esto hay que poner atención porque hasta octubre dura la garantía de los 18 trenes que tiene el metro de la ciudad de Quito y solo se han hecho pruebas en 6 de ellos. Es decir, que los 12 restantes aún no se sabe de su funcionamiento. Lo que ha dicho ya entonces el gerente del metro de Quito es que en estos meses van a intentar poner en funcionamiento para realizar las pruebas y que evidentemente no llegue octubre sin saber si es que estos trenes están en buen estado o no. Muchas dudas todavía, sí, muchas inquietudes que responder por parte del Cabildo. Con eso nos vamos a una pausa y regresamos con más información. De regreso con más información, 7 de la mañana, 37 minutos. Este próximo 15 de julio culminará la encuesta nacional sobre desnutrición infantil en 20.000 hogares a escala nacional. Los resultados estarán listos para darse a conocer a la ciudadanía en el mes de septiembre. Gabriela Morales es una de las madres de las 20.000 familias que han sido visitadas para la encuesta nacional sobre desnutrición infantil EDNI. Ella cuenta que ha cumplido con todos los controles de su niña de 4 años y que nunca ha sido diagnosticada con desnutrición crónica infantil. Sin embargo, cree que es necesario la labor que está realizando el INEC para actualizar los datos sobre esta enfermedad. Gusto que me hayan visitado y también agradecerles a todos, y ya que nuestros niños son pues lo principal, ¿no? Entonces les agradezco por venir a encuestar y a verificar si el agua está bien, si no tiene anemia mi hija. Según el director ejecutivo del INE, Roberto Castillo, la fase de recolección de datos en campo culminará el próximo 15 de julio. Dentro de este proceso, se realiza el análisis del entorno y las condiciones de vida de niños de 0 a 5 años. Y también sus ciertas características que son determinantes sobre la desnutrición. Por ejemplo, en esta encuesta estamos haciendo una prueba para evaluar la calidad del agua que toman los niños. La metodología incluye una encuesta que dura cerca de 2 horas y media. ¿Qué indagamos si los niños han accedido oportunamente
oportunamente a las vacunas, sobre todo neumococo, rotavirus, que son anticuerpos muy importantes para prevenir que los niños caigan en desnutrición. Por parte de la academia, los resultados de esta encuesta son de un alto valor para poder conocer la realidad actual sobre esta problemática e identificar los factores que influencian como las acciones a tomarse. Comparar con el 2018, si así lo indican, qué pasó, a ver si, como digo, cuáles fueron los efectos de la pandemia. Y agrega que estos datos deben actualizarse anualmente. Cuando haces una encuesta un año, después se demora muchísimo, no vas a saber efectivamente si es que lo que estás haciendo como sociedad resuelve el problema o no. Los resultados de esta encuesta estarán disponibles en el mes de septiembre. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, y la iniciativa de realizar esta encuesta, recuerden ustedes, se estableció en abril de 2022 y este año se decía que en octubre se iban a entregar los datos y las estadísticas de esta encuesta de desnutrición infantil. Todavía están pendientes, pero lo que han dicho es que con los resultados que esperan es pues poder llegar a la meta de reducir 6 puntos porcentuales del índice de desnutrición infantil, que en Ecuador es uno de los más altos de la región. Pero para esta iniciativa también, porque la problemática es evidente, se han sumado también desde el sector privado. En Guayaquil, un consorcio de empresas privadas se han unificado para poder entregar más de 40.000 almuerzos y kits alimenticios también para niños de 3 a 8 años en la ciudad de Guayaquil y también en Durán. ¿Por qué es tan importante conocer los resultados de esta encuesta para julio? Recordemos que desde el 2018 no se tiene registro o datos de las personas o de los niños específicamente que sufren de desnutrición infantil. Entonces se prevé que con esta encuesta realizada alrededor de 23.000 familias se tenga un dato más específico para poder tratar este tema de salud, porque actualmente alrededor de 3 de cada 10 niños sufre de desnutrición infantil, pero como decimos, esa es una cifra que la conocíamos en 2018. Ahora veremos si estamos por arriba, por encima o abajo de esta cifra para poder tomar decisiones. Y es importante algo que piden muchos colectivos a los candidatos a la presidencia, que dentro del plan de gobierno, de lo que están anunciando que van a realizar en un gobierno corto de 1 año y 6 meses, esté también continuar o no con el tema de la desnutrición infantil y buscar alguna estrategia para que esto no quede allí, porque es un problema que afecta no solamente al niño que padece de esta deficiencia en el tema de su nutrición como tal, sino que también afecta a las siguientes 2 generaciones. Es un problema que viene de abuelos, padres e hijos, y por eso quieren desde ya poder trabajar para que en 2030 bajen por lo menos 10 puntos de los que tenemos actualmente. Sí. Es súper importante conversar del tema de desnutrición infantil. Ya lo publicábamos, Manuel y yo, que hicimos un, digamos, reportaje especial, y lo que tú dices es terriblemente lo que ocurre con la desnutrición infantil, porque no solo que puede afectar a su salud, sino que afecta su desarrollo hacia 3 generaciones, es decir, las personas no pueden o no se concentran demasiado en la educación, no pueden conseguir trabajo, son de las personas que menos porcentaje para conseguir trabajo, y eso evidentemente, también, ¿no? Eso evidentemente crea o incrementa pobreza. Entonces es por eso tan importante tratar el tema de desnutrición infantil durante los 2 primeros años de vida. Su desarrollo físico, su desarrollo cognitivo también, todo eso está involucrado dentro de esta deficiencia nutricional de la que estamos hablando, por eso la importancia. Pero en contraparte, miren ustedes que acá en nuestro país 7 de cada 10 menores de edad se sienten felices. Esto según un informe presentado el viernes pasado por la ONG World Vision. Sin embargo, la tristeza, el estrés y el cansancio son parte de los problemas de salud mental que los afectan. Tras implementar la encuesta Tu voz, tus derechos, con el apoyo del Ministerio de Educación, las cifras generan preocupación, así lo explica Alejandra Almeida, coordinadora nacional de incidencia y protección de la ONG World Vision. Participaron más de 247,000 niños, niñas y adolescentes de todo el país, de las 24 provincias del país. Nos preocupa las respuestas en varias preguntas que son muy negativas en ciertos aspectos y que se debería tratar mucho más. 13 preguntas se efectuaron a los menores de edad durante el mes de junio. ¿Pero qué dicen las cifras? Pues señalan que el 76% de niños, niñas y adolescentes se consideran felices. Sin embargo, el 12% se siente estresado, el 6% cansado y el 2% triste. Nos lleva a pensar que muchos de ellos están sufriendo ansiedad, no se sienten felices, no sienten que el hogar y las escuelas son lugares seguros. De que se sentían desprotegidos y que no tenían confianza ni siquiera en sus propios padres.
Una deuda pendiente son las reformas al Código de la Niñez, donde se debe tomar en cuenta la salud mental, pues según el Ministerio de Salud Pública, el 20% de niños presenta síntomas de ansiedad o depresión. Entonces el trabajo no solamente en salud mental, que sí es una de las aristas, pero también en prevención de la violencia, en prevención de la pobreza, en eliminar las causas estructurales de todos estos problemas. Este informe será entregado al Comité de Derechos para los Niños que se hará en Naciones Unidas. Además, se difundirá a nivel nacional con la finalidad de generar política pública y dar a conocer la situación de la niñez en el país. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, y qué importante también tener claro cuál es el panorama de salud mental en Ecuador. De hecho, una de las primeras acciones que tendrá que tomar la futura asamblea a la que se posesione en noviembre es justamente tratar el veto a la ley de salud mental que fue enviado por el presidente de la República el mes pasado. También es considerable porque hablamos de la política pública que es necesaria en el país frente al incremento de suicidios. Se daba una estadística aquí en Quito que la tasa de suicidios ha superado la tasa de muertes violentas en 2022. Justamente en la capital hubo 198 suicidios y 182 muertes violentas, lo cual nos está diciendo algo respecto a lo que está ocurriendo en la salud mental de la población, no solamente aquí en la capital. Esta es la estadística de la ciudad de Quito, pero también es algo que está ocurriendo en Ecuador y a escala mundial, porque recuerden ustedes que desde 2020 de la pandemia se ha empezado a hablar mucho de cómo esto ha afectado también al desarrollo de la salud mental de toda la población. Datos alarmantes lo que acabas de compartir, Caro, y sin duda alguna pues las autoridades tienen que tomar medidas para que esto tenga que frenarse y encontrar sobre todo las razones. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a irnos a la provincia de Santa Elena, porque un cocodrilo fue divisado en las playas de Salinas, esto en la provincia de Santa Elena. La alerta se generó en la mañana cuando los bañistas alertaron un reptil en la zona, pero fue pasadas las 14 horas que las autoridades informaron que se lo atrapó en un área rocosa. Ya lo vemos ahí en pantalla, ese es el cocodrilo que se había visto. La Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente indicó que el cocodrilo, luego de ser monitoreado y atrapado, será devuelto a su entorno. Se estima que llegó al mar como producto de los desbordamientos de ríos debido a las fuertes lluvias. Nos comentábamos esto fuera de micrófono, perdón que me quedo sorprendido con las imágenes. Imagínense uno de turista ahí y ver eso. No es el primer, sí, es impactante. Ahora, no es el primer cocodrilo que aparece en esa zona. Un poco más al norte, en Ayampe, inclusive este año apareció otro. Y mucha gente se puede preguntar, a ver, ¿pero los cocodrilos pueden meterse al mar? Son de agua dulce. Son de agua dulce. Exactamente. Bueno, resulta que hay un tipo de cocodrilo que sí puede acostumbrarse al agua salada, que por cierto les afecta en su salud, pero hay casos, de hecho hay una especie específica de agua salada. No necesariamente esta, pero parecería que sí, porque han aparecido tanto en Salinas, en Ayampe y en Guayaquil, en el estero salado. Hay reportes históricos en los últimos años de haber divisado a estos cocodrilos que sí, no son muy comunes. Lo cierto es que sí son muy peligrosos y si usted llega a ver a uno dentro del agua o en la playa, en la arena, aléjese lo antes posible, repórtelo, porque son animales letales. Bueno, solamente para dar una anécdota, amigos televidentes y oyentes, hablando del estero salado, mi sobrino de 10 años, el día de ayer estaba en el estero salado y encontró un cocodrilo. Wow. ¿También? Bueno, es que justamente la autoridad ha dicho que por las fuertes lluvias y el desbordamiento de los ríos que se han registrado en estas últimas semanas, pudo también ser una de las causas por las que este cocodrilo llegó. Sí. Bueno, con esto nos vamos a una pausa, 7 de la mañana, 47 minutos. Regresamos con los deportes. No se vayan.